Señoras y señores, buenas noches y bienvenidos una semana más a Asturias es Noticia, un programa de los servicios informativos de Asturias Televisión en el que abordamos los temas más relevantes de la actualidad del Principado. Como siempre, les invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través del correo electrónico redaccion@esasturias.tv, en el que nos pueden proponer contenidos de su interés y también les rogamos que nos digan qué les parece el programa. Hoy en Asturias es Noticia vamos a dar, como hacemos cada mes, un repaso en profundidad a la actualidad del Principado con la ayuda de nuestros invitados. En el plató de Asturias Televisión nos acompañan Javier Morán, redactor y columnista de La Nueva España. Buenas noches, don Javier. Buenas noches, Fernando. Y también nos acompaña don Ángel Fabián, periodista, que es de Radio Asturias, de la cadena SER. Buenas noches, don Ángel. Fernando, buenas noches a todos. Y a los dos, bienvenidos y gracias por aceptar la invitación de Asturias Televisión. Gracias a ti. Y sin más, comenzamos con el relato de la actualidad. Eran las 11 de la mañana del jueves cuando, mientras la policía local realizaba sus rondas habituales, un agente vio un hilo de humo que salía de uno de los edificios más señoriales y antiguos de la calle Uría. Había un incendio en la primera planta del número 58. Todo apuntaba a un pequeño cortocircuito, pero las llamas se extendieron con rapidez por la estructura de madera del inmueble. El edificio fue desalojado y los bomberos comenzaron su trabajo. A las 12:30 parecía que el fuego estaba controlado. Pronto se comprobó que desafortunadamente no era así. A la 1:15 las llamas se avivaron. Los edificios colindantes fueron desalojados porque el incendio, que en un principio parecía inofensivo, había alcanzado los últimos pisos. Pasadas las 3 de la tarde, el incendio parecía una vez más controlado. El tejado se había derrumbado, pero las llamas estaban dominadas. El alcalde Wenceslao López y el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, anunciaban a los medios de comunicación que el incendio estaba oficialmente controlado. Pero cuando atendían a los medios, un estruendo sobresaltó de nuevo a todos. El edificio se había derrumbado mientras varios bomberos estaban trabajando en lo alto. 2 de ellos desaparecieron entre el humo, Juan Carlos Fernández y Eloy Palacio. Los dos cayeron entre los escombros. 8 bomberos entraron para rescatar a los atrapados. Pasadas las 4:30 de la tarde localizaron a Juan Carlos. Aún quedaba un bombero atrapado. Sus compañeros pidieron la camilla a las 5:15 de la tarde. Y en ella el otro bombero salió tapado totalmente con una sábana blanca. A los 20 minutos, el delegado del gobierno confirmó el fallecimiento de Eloy Palacio. Era de Pola de Siero, tenía 54 años y era padre de 2 hijos. A Eloy no le tocaba trabajar el jueves. Era uno de los bomberos de descanso que acudió en el retén del refuerzo. En fin, estos son los hechos. No sé si os merece algún comentario inicial. No, yo el único comentario en este momento que creo que cabe hacer es trasladar las condolencias a la familia de este servidor público, trasladar también el agradecimiento, las condolencias al resto de los bomberos, a los compañeros, y un rápido restablecimiento del otro funcionario del cuerpo de bomberos del Ayuntamiento de Oviedo, que creo que todavía está en el hospital con una pierna rota. Esto nos lleva a reconocer cosas que están en la vida cotidiana y que no siempre valoramos en su suficiente medida, que es que hay unos servidores públicos que se juegan la vida por protegernos. En este caso le ha tocado en primera persona a este bombero fallecido y en general pues a todo un colectivo que está pasando un momento terrible, y que esta misma tarde ha sido despedido el bombero fallecido y que a partir de ahora pues habrá que sacar las enseñanzas y las conclusiones que nos permitan, en la medida de lo posible, evitar que esto vuelva a suceder, que no lo vamos a evitar al 100%, puesto que se corren riesgos en este tipo de actividades profesionales, pero que también tenemos que asegurarnos de que esos riesgos sean los menores posibles y, desde luego, solamente los necesarios, los imprescindibles. Porque además se junta una circunstancia doble. Por un lado, la tragedia del bombero fallecido, pero por otro, no la satisfacción, pero sí la seguridad.
el saber que los ciudadanos estamos protegidos, cubiertos por una serie de personas, funcionarios, hay que decirlo, que están dispuestos a jugarse la vida por nosotros y que efectivamente se la juegan, don Javier. Sí, efectivamente, no hay salario que lo cubra, es decir, el hecho de que la labor de ciertos cuerpos o de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad implique un riesgo para sus vidas, ya sean militares, ya sean policías, ya sean bomberos, etcétera, etcétera, y eso, por muy alto salario que tuvieran, eso es impagable, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer una mención especial a ese factor. Yo recuerdo que ayer mismo una de las personas que entrevistaban allí en la calle a alguno de los testigos o vecino de otro de los edificios decía, y menos mal que esto se apagó el fuego y tal, pese al... Yo creo que lo manifestaba antes de que se conociera la muerte de este bombero, decía, el menos mal que actuaron y tal, porque se hubiera extendido el fuego a toda la manzana. Claro, esa manzana, que es de las más antiguas de Oviedo, de edificios de finales del siglo XIX, comienzos del XX, yo creo que todas las estructuras de esos edificios son de madera, es decir, estamos hablando del triángulo comprendido entre Melquiades Álvarez, Doctor Casal y Uría, ese triángulo de construcciones, yo creo que es... Para que la gente nos entienda que no vive en Oviedo, bueno, pues... El pleno centro y el centro histórico, vamos... Donde están los grandes almacenes... Las franquicias, etcétera, etcétera, muchísimas oficinas, relativamente pocas viviendas, pero bueno, también hay algunas. Entonces, ese triángulo de edificios, ya digo, todos ellos de la expansión de Oviedo de finales del siglo XIX, con estructura de madera, claro, si ese fuego hubiera saltado a los edificios colindantes, hubiéramos visto imágenes que a veces vemos en cascos históricos europeos, ¿no? que arde... Santander, bien, por ejemplo, la destrucción, Santander. Pero bueno, la destrucción hay del todavía Santander burgués. Sí, que no fue por la guerra, que no fue por la guerra, efectivamente. Entonces, toda esa manzana hubiera sido pasto de las llamas y hubiera sido una catástrofe tremenda, ¿no? Entonces, el trabajo de los bomberos, bueno, evitó eso, aunque sí es cierto que es... Bueno, es que probablemente tenemos la idea errónea de que el incendio, el fuego es una cosa que avanza rápido, no, es una cosa de cocción lenta que debió de prender, de quedar incubando en algunas zonas de la estructura de madera, que luego se reavivó, que llegó a una planta, la última, donde había mucho papel acumulado, por lo visto, entonces se intensificó. Y todo esto duró varias horas, ¿no? Y en ese marco, pues efectivamente debió de haber algún error o no se cumplió un protocolo propio de edificios con estructura de madera, claro, en cuanto, además de arder, en cuanto lo mojas con el chorreo de las mangueras y tal, pues claro, esa estructura se reblandece y se colapsa en un momento determinado, y entonces ahí alguien no tomó las precauciones o no mandó tomar las precauciones adecuadas y se produjo esa tragedia realmente, que realmente es triste, ¿no? Es triste. Pues desde aquí nuestras condolencias a la familia de Eloy Palacio y nuestro agradecimiento por el servicio que han hecho y que siguen haciendo los bomberos de toda Asturias. Y si les parece bien, vamos a pasar a otros temas de actualidad que también nos reclaman. Empezamos con el caso Renedo o caso Marea, según quien lo quiera contar. Sí. Bueno, de momento tenemos un aplazamiento. Parece que la audiencia provincial aplaza 2 semanas el juicio del caso. El motivo que esgrimen los magistrados es que tienen que disponer más tiempo para analizar las cuestiones de nulidad. Estas son cuestiones prejudiciales que siempre aparecen en los juicios, pero que en estos macrojuicios son extremadamente complejas, ¿verdad? Bueno, me parece una situación perfectamente previsible. Yo he asistido a las 2 sesiones del juicio de asuntos preliminares. Las 13 defensas han recurrido una parte muy significativa de las diligencias practicadas, sobre todo ponen el acento en las presuntas o las irregularidades que atribuyen a buena parte de las escuchas autorizadas y en la que en buena medida se basa también toda la acusación. Yo creo que las defensas en general
han hecho un esfuerzo encomiable y sobre todo han motivado muy bien las objeciones que se han hecho a esas pruebas, y yo me imagino que el tribunal efectivamente tiene que tomar una decisión, pero que en cualquier caso, y sea cual sea el sentido de la decisión, tiene que estar muy bien motivada. Y sobre todo, pues, bueno, tiene que evitar, yo creo que ya el tribunal incluso puede estar pensando, porque esto va a ser objeto de recurso, se tome la decisión que se tome por parte de la audiencia en este momento. Y el hecho de que la decisión que ahora tome el tribunal esté muy bien motivada va a tener unos efectos jurídicos extraordinarios ante posibles recursos. Entonces era previsible. Yo creo que a veces el ritmo informativo no casa muy bien con el ritmo judicial. Aquí, bueno, pues en los medios de comunicación siempre vamos adelantando temas, siempre vamos... a mí me extrañó mucho, por ejemplo, cuando se puso el acento en la citación de determinados testigos en las cuestiones preliminares. Digo, oiga, que falta saber si el juicio va a continuar, vamos a ver. Y de continuar, falta saber en qué términos va a continuar. Porque aquí podemos tener todos nuestra opinión, podemos incluso tener nuestros juicios formados ya por las muchas cosas que se han venido publicando los últimos 5 años, quien más, quien menos tiene una idea más o menos prefigurada de cómo puede evolucionar esto, pero luego la sustentación jurídica de todo eso es algo que al común de los ciudadanos casi que se nos escapa y lleva a otros ritmos y necesita... Lo que está claro en este momento es que ya el calendario inicial del juicio se ha roto. En principio, los acusados iban a empezar a declarar el próximo día 13 de abril. Ese plazo ya está quebrado. Luego ya las primeras previsiones que se habían hecho en el arranque de la vista oral ya se han roto. Y ahora, pues, vamos a esperar qué ocurre con los próximos pasos, pero yo estoy centrando sobre todo la atención en cuáles de las pruebas inicialmente admitidas van a seguir siéndolo. Es decir, yo creo que lo esencial en este momento para centrar la atención es en cuáles de las pruebas pueden quedar excluidas del juicio, que eso va a ser determinante en el resto del proceso. Y luego se abre una vía muy interesante. La ha abierto el Consejo de Gobierno del Principado ante el previsible rechazo de la prueba documental relativa a la evaluación del daño patrimonial que presentó el Principado. Era previsible que el tribunal la rechazara, puesto que era muy razonable la idea de que una prueba de esa entidad, las defensas no tenían capacidad para analizarla y que, por tanto, se podía incurrir en indefensión de los acusados. Era previsible, pero se abre una vía muy interesante, que es la que abre ahora la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que ha abierto diligencias de investigación y que puede dar nada menos que lugar a un nuevo proceso, con esa prueba documental. Así que me parece, desde el punto de vista informativo, me parece interesantísimo lo que está ocurriendo. A mí me llamó la atención el proceder del Principado, ¿no? Porque claro, yo no sé si actuó con determinada estrategia que desconocemos, pero claro, cuando un sumario queda cerrado y visto o ya dispuesto para que se celebre la vista del juicio, no se pueden introducir más documentación o más pruebas que las anunciadas, salvo que aparezcan cuestiones extraordinarias. Entonces, que en ese momento presentara el Principado el informe de auditoría con esas valoraciones, no habiéndolo hecho durante toda la instrucción, que fue larguísima, por otra parte, pues era... El Principado, lo podemos ver en las imágenes, 5 años tardó en efectuar la primera auditoría del caso Marea. Llama poderosamente la atención. Y aquí, claro, la Fiscalía se plantea si hay una prescripción de un delito. Entonces... Yo ahí no, vamos a ver, no, ahí interviene ya un elemento político que a mí me parece relevante. ¿Hay una responsabilidad del Principado por retrasar esas pruebas? Yo creo que, a ver, definamos Principado. Es decir, el actual gobierno del Principado de Asturias ha iniciado la auditoría
en el momento prácticamente de tomar posesión. Es decir, el gobierno que preside Javier Fernández encargó la auditoría nada más llegar. Cabe preguntarse por qué no lo han hecho antes. Bueno, pues porque antes había un gobierno que presidió Vicente Álvarez Areces, que coincidió además con el secreto sumarial. El sumario estaba bajo secreto durante lo que duró el gobierno de Vicente Álvarez Areces. Y luego entre el gobierno de Vicente Álvarez Areces y el de Javier Fernández hubo otro gobierno. Y ahí ya no había secreto sumarial. Y no inició ninguna investigación, a pesar de que, bueno, en muchos momentos diferentes responsables de ese gobierno, empezando por su presidente, Francisco Álvarez Cascos, pues vertieron todo tipo de acusaciones respecto al Principado, y a mí me llama poderosamente la atención de que, a pesar de haber vertido todas esas acusaciones, cuando llegaron al gobierno no iniciaron esa investigación. Luego, efectivamente, llega el gobierno de Javier Fernández e inicia la elaboración de una auditoría muy complicada, porque hay que pedir datos a todos los colegios, hay que hablar con todos los directores de todos los colegios para que hagan algo que además no es su prioridad, porque generalmente los directores de los colegios están para gestionar los colegios, no están para elaborar informes sobre daños patrimoniales, meterse en un proceso... No están para eso. La prioridad de los directores de los colegios es otra. Pero es que además esa investigación, esa auditoría dura, pues seguramente lo que tiene que durar. Y efectivamente se presenta tarde. ¿Por qué? Decía Javier, bueno, pues claro, es que enviarla a la audiencia con tan poco plazo para el examen... No, es que se envía seguramente cuando se termina. Con pocas probabilidades, efectivamente, de que esa prueba documental sea admitida por un tribunal, y con todos los pronunciamientos en contra de la Fiscalía y de las defensas, porque no puede ser, no van a poder manejar toda esa documentación, e insisto, me parece justificadísima la posición de las defensas y de la Fiscalía en este caso. Pero ¿por qué el Principado, a pesar de eso, tiene que presentar esa prueba documental? Pues porque es una de las vías que tiene. El Principado, yo creo que la idea sobre la que pivota toda su actuación en este asunto es utilizar todas las vías. Probablemente la vía de la audiencia es en la que menos probabilidades tenía de que esa prueba documental tuviera efecto. Bien, se ha agotado esa vía, le quedan las demás. Pero ¿qué estaríamos diciendo si el Principado no presenta esa auditoría ante la audiencia? Pues estaríamos diciendo dejadez, estaríamos diciendo que no ha evaluado el daño patrimonial, que no ha agotado las posibilidades de reclamación. Era una obligación para el Principado presentar esta auditoría, aunque efectivamente tenía muy pocas posibilidades de éxito ante la audiencia. Claro, luego eso efectivamente desde el punto de vista jurídico, judicial, iría por esos cauces. Pero claro, ahí hay un problema, digamos, desde lo que sería la visión más general que pueda tener la opinión pública, digamos. Claro, aquí la pregunta es, bueno, ¿el Principado qué fue, causante o perjudicado? Desde que se origina el suceso. Perdona, ¿no? Los causantes están en el banquillo. Bueno, ahí está. Altos cargos, varios de ellos altos cargos del Principado. Y funcionarios, ¿no? Y empresarios. Funcionarios, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, tiene las dos, el Principado tenía esas dos atribuciones, la de que parte de su estructura en el área del consejero Riopedre había provocado todas esas irregularidades o ilegalidades, etcétera, etcétera, pero a la vez era el perjudicado, en tanto que, bueno, pues ahí ha habido un trasiego de millones y millones de euros, ¿no? Entonces, desde el punto de vista político, yo creo que el Principado, aparte ya digo, de los razonamientos jurídicos, el Principado tiene, digamos, la urgencia en este momento de decir, oiga, es que el Principado, los asturianos, digamos, los asturianos gobernados por el Principado son los perjudicados, y queremos que esto quede claro. Entonces, yo creo que la estrategia, aparte del tiempo que tardara la realización de la auditoría, etcétera, etcétera, la estrategia de decir, oiga, nosotros estamos aquí y somos perjudicados, o los asturianos son perjudicados. Bueno, yo creo que es un tema ya de entrar en
cortar pelos en el aire, ¿no?, del análisis político. Sí, lo que pasa es que todo eso luego hay que articularlo jurídicamente, en los Sí. cauces en los que se desenvuelve todo este proceso. Nos encontramos ante una posible prescripción de un delito o ante una pieza separada, como apuntaba don Ángel. No, una pieza separada técnicamente es otra cosa. Vale. Vamos a ver, es la otro apertura de proceso. un nuevo proceso. De un nuevo proceso, Sí, efectivamente. eso Es decir, si los datos que se han aportado son relevantes, podríamos estar La ante Fiscalía un- de momento ha abierto diligencias de investigación, lo cual ya es un paso. Ahí ya hay un camino inicial. No, y luego también es cierto que... Y luego, perdona, Sí. hay dos caminos también por parte dependiendo de lo que haga ahora la Fiscalía. Se puede articular un proceso penal si la Fiscalía entiende que hay de esa documentación se desprende la comisión de una serie de delitos e incluso al Principado le queda abierta la puerta del resarcimiento del daño civil. Es decir, que bueno, yo ya lo de entrar en la vía civil, yo le llamo también entrar la vía civil o también llamada eternidad, porque eso ya lo que pueda durar, pero lo cierto es que los caminos judiciales son esos y no hay otros. Y luego la prescripción, bueno, pues efectivamente los tiempos transcurren, pero hemos tratado de escenificar hace un momento cuáles son los plazos y cuáles son las actuaciones de los tres gobiernos que han intervenido hasta ahora. Desde luego, en el caso del actual gobierno asturiano, el margen estaba cerrado. O sea, acusar al gobierno de Javier Fernández en este momento de ampararse en la posibilidad de la prescripción de delitos, mire usted, eso puede tener un interés político para algún grupo determinado. Lo que no tiene es sustentación en la realidad, porque el gobierno de Javier Fernández tomó posesión cuando tomó posesión. Sí. Es decir, los tiempos son los que son, ahí no hay margen. Javier. Y ha habido, incluso ha habido gobierno contra gobierno. Es Sí, decir, sí. que yo recuerdo la frase aquella de Javier Fernández cuando en 2011, pocas semanas A o ver meses si es antes... la frase en la que estoy pensando. Sí, a nosotros que nos registren. Esa. Claro, entonces decía claramente Esa. aquí que registren al señor Areces y a sus equipos, etcétera, etcétera, a nosotros que nos registren. Entonces, en diversas ocasiones a lo largo de estos años, el PSOE en el gobierno regional pues ha dicho, mire, esto es de una etapa anterior, o sea que en ese sentido han querido darle carpetazo, etcétera, etcétera. Ahora, en el momento que llega a la vista y empiezan a circular los acusados, los testigos, se revuelve todo. Desde el punto de vista informativo vuelve otra vez a revolverse todo. Máxime cuando resulta que citan como testigo a la directora del Instituto Adolfo Posada, esposa de Álvarez Areces, ¿no? Entonces ahí se revuelve, informativamente vuelve a hervir el asunto. Total, que nos encontramos con una situación en que el juicio está parado. Bueno, parado temporalmente, tampoco supuesto. vamos a A ver, meterle ahora están resolviendo los las asuntos cuestiones preliminares. preliminares. ¿Vosotros creéis que esas cuestiones preliminares pueden desembocar o van a desembocar en una nulidad total del proceso? No. No, porque hay muchos bloques. Está el bloque de las escuchas, pero luego está Claro. todo el bloque documental, que yo creo que debe de ocupar una habitación o varias habitaciones, ¿no? Toda la documentación que se movió y que hizo una instrucción pues prácticamente interminable, ¿no? De varios años y con, no sé si en algún momento hubo también algún juez de refuerzo o lo que fuera. O sea que tenemos las pruebas, las periciales correspondientes, más la documental, más las escuchas, etc. O sea, hay muchos bloques que anulen uno de ellos. Hay una cosa que a mí me llamó la atención y es que me pareció escuchar o leer alguna información de algún abogado que decía, pedía la anulación porque se habían incluso escuchado, se habían producido escuchas de conversaciones de los... Abogado-cliente estableciendo la línea de defensa. Entonces, Eso hombre, de ser, muy serio, eso de ser verdad Eso anula. Sí, Lo que eso pasa es que, serísimo, ¿no? bueno, esa idea la rechazó de forma muy rotunda la fiscal, que me merece tanta credibilidad como mínimo como la de cualquiera de las defensas. La explicación de la fiscal en su alegación fue que no se trataba de una conversación abogado-cliente, sino que se trataba de una conversación de Marta Renedo en concreto con un abogado que no estaba ejerciendo como defensa, sino como gestor de una de las sociedades tapadera que fundó Marta Renedo
pues para incluir allí los chanchullos, y que además ese abogado era perfectamente conocedor de lo que estaba sucediendo. Pero bueno, ahí está el tribunal para decidir si es realmente como dice la fiscal o es como dice la defensa, que en este momento para mí tiene tanta credibilidad una parte como la otra. Pero la defensa recordó un detalle muy importante, muy relevante, sobre todo de cara a la opinión pública, para que se hagan una idea de la medida que una presunta irregularidad de estas características puede tener. El juez Baltasar Garzón ha dejado de ser juez por esa práctica, por practicar escuchas abogado-defensa mientras establecían la línea de defensa. Ojo que el asunto es grave, de ser así. Por aceptar como pruebas escuchas que y luego no en la eran instrucción, admisibles. yo creo que cabe, es interesante también pararse un poco, porque la instrucción no es una unidad, la instrucción ha pasado por muchas manos, y hay 3 etapas fundamentales en la instrucción de todo esto. La etapa gijonesa, con la juez Pandiella y con la fiscal que intervino en la etapa gijonesa, que fue cuando se practicaron las detenciones y cuando se practicaron las escuchas. Está la etapa del juez Sorando, cuando se trasladó al juzgado de Oviedo, y está la etapa de la audiencia. Y yo me voy a quedar ahí, pero mi impresión es que la calidad de la instrucción también tiene etapas. Y vamos a dejarlo ahí. ¿No quieres apuntar cuál No, son? sí que hay esas 3 etapas y que la calidad de la instrucción es variable según las etapas por las que ha pasado. Sí. No, y se cruzaron acusaciones muy serias entre la Fiscalía, el juez Sorando. De hecho, hubo declaraciones de que el juez Sorando tenía algún problema, incluso... y no está publicado. No, él salió huyendo de aquí, no sé si espantado o como fuera, pero bueno, hubo acusaciones incluso de desequilibrio, si te acuerdas, esto está publicado, o sea que no está todo publicado, efectivamente. No estamos inventando nada, con lo cual fue una instrucción efectivamente tortuosa, ¿no? Tortuosa. Sí, los calificativos son abundantes. Tiempo al tiempo, porque nos queda recorrido con el caso mucho. María. Sí, porque se puede ir a después del verano, o sea, tal y como están los plazos ahora. Sí. Pues si les parece a ustedes bien, vamos a hacer una pausa para publicidad y ya mismo estamos con ustedes aquí en Asturias es Noticia. Ya estamos de nuevo con ustedes aquí en Asturias es Noticia y ahora cambiamos de tercio y nos vamos a Gijón porque el juzgado vuelve a anular el Congreso del Partido Popular de Gijón por incluir en el censo a 146 muertos. A mí me encanta esa serie, la de los zombies. Digo. Sí, está muy bien. Sí. Verdaderamente, esto pasó ya en el anterior Congreso, ya hubo una polémica. No, la anulación no fue por fallecidos. La anterior, que la dictó el juez Roda, fue por varias prácticas que no garantizaban por las bases democráticas por las que se supone que un congreso de un partido tiene que funcionar. Ahora no recuerdo el detalle. Ahora, que en ese otro primer congreso anulado también había muertos vivientes, a mí no me cabe la menor duda. Había pero muertos es que vivientes y había militantes que no estaban al corriente de las pago, cuotas. Pero vamos, yo creo que eso lleva décadas sucediendo. Generalmente la gente cuando se muere ni paga cuotas ni nada, es una cosa terrible, tienen una manía de... Vamos, yo Javier, agradezco muchísimo, y Bernardo, el esfuerzo que hacéis por tomaros en serio esto. Sí, pero lo del no, pero Congreso vamos del a ver, PP yo creo que curiosamente esta anulación y la anterior han marcado un antes y un después en digamos, la historia, las relaciones entre ley y partidos, ¿no? Porque a mí me sorprendió mucho la sentencia de Roda, la primera anulación,
Porque yo siempre pensé que los jueces se inhibían en el sentido de que decían, bueno, si estos señores cumplen los estatutos de su propio partido, se rigen por una norma aprobada convenientemente, pues ellos verán si hay líos, si se pelean y todas estas cosas. Pero yo recuerdo que Roda entró al fondo de las cuestiones y en Oviedo, en Madrid, en la calle Génova, la central del partido, una enorme convulsión, porque nunca les había pasado que un juez les anulase un congreso. Ese es el aspecto más interesante de todo. Claro, y entonces... Porque es que además, bueno, a mí, permítaseme mantener mis dudas acerca de lo que hubiera ocurrido, porque recordemos que la anulación del primer congreso, adoptada por un juez de primera instancia, no fue recurrida. Yo tengo mis dudas sobre las competencias de la justicia ordinaria para determinar la aplicación de las normas internas de una organización. No sé lo que hubiera pasado si eso se recurre. Bueno, y de hecho, ahí está. Por eso digo que es un precedente. Y de hecho, ¿no? en esta ocasión, que yo sepa, a día de hoy, a esta hora, no hay una decisión adoptada por parte de la Junta Local del PP de Gijón sobre la posibilidad de recurrir esta sentencia o no recurrirla. Pero es un asunto interesantísimo eso, porque además efectivamente sienta un precedente, yo creo que para toda España, de la intervención de la jurisdicción ordinaria en la organización interna de un partido político, y yo mantengo mis dudas acerca de ese tipo de... Hombre, también hay una peculiaridad que es la del PP y sus congresos, o bien convenciones, que es la mayoría de lo que conocemos, ¿no? O congresos a la búlgara, que también son abundantes. Yo creo que en un partido, por poner el otro espectro, como el PSOE, hay un control por parte de los afiliados y por parte de, digamos, de estructuras intermedias del partido. El PP una comisión de garantías también. Y comisiones de garantías. Yo creo que en ese sentido en el PP hay mucha más relajación y tal. Y que votaban muertos vivientes, vamos, yo creo que lleva sucediendo décadas. Es decir, se hinchan al comienzo de cuando se inicia el proceso del Congreso. Para la celebración del Congreso se hinchan listas, porque, por ejemplo, en este caso, que se dijera hay 3.000 afiliados, pues suponía la necesidad de 500 avales para optar como candidato. Esa es una de las razones por las cuales el juez anula. Una cantidad enorme, porque y el juez dice, no, aquí hay 1.000 a corriente de pago. Entonces, en vez de 500 avales, hubieran hecho falta la tercera parte. Y es más accesible 150 o 170 avales que 500. Con lo cual, hubiera habido más candidatos que el candidato oficialista, que era... Eso está claro. Mis dudas, y vamos, tampoco sé si tiene tanto interés para el público en general los aspectos formalistas, pero mis dudas es si el órgano competente para resolver esto es la Comisión de Garantías del partido, que es quien estatutariamente está facultada para determinar sobre el cumplimiento de las normas internas, o la jurisdicción ordinaria. Es que si nos vamos al fútbol pasa lo mismo. Hay unos comités de disciplina, hay unas organizaciones internas que determinan sobre el cumplimiento de las normas internas, y eso no suele llegar nunca a la jurisdicción ordinaria. Yo creo que es eso que los jueces... Ahora, los razonamientos de Roda en su sentencia eran muy esto, es decir, si estamos en un sistema democrático en el que los protagonistas o los agentes de ese orden democrático son los partidos políticos, tienen que tener un orden democrático interno impecable, porque si no, bueno, y entonces es a lo que entró, ¿no? Sí. A mí lo que verdaderamente me parece relevante es el desbarajuste y la negativa imagen que se transmite a la opinión pública del funcionamiento interno de una fuerza política. Eso creo que está por encima incluso de cualquier consideración de orden jurídico, de orden reglamentario que podamos hacer, y el espectáculo del Partido Popular de Gijón desde hace unas cuantas décadas es absolutamente esperpéntico, es digno de Anacleto, agente secreto, pero es que además hay unas peleas, yo creo que ya soy incapaz de determinar los bandos existentes en el Partido Popular de Gijón, porque por una parte están aquellos de cascos, pero que luego unos están en foro, otros están fuera de foro, otros están en el PP. Ya con Marqués se había quebrado no solo Gijón, toda Asturias, o sea, había marquesistas, casquistas,
debe de quedar todavía una vieja guardia, lo digo en sentido más noble de la palabra, de fraguistas, debe de quedar, efectivamente, pero luego hubo fraccionamientos constantes y cada vez más enconados entre sí. Luego aparecieron ya los pardistas, cherinistas, para arriba y para abajo, y sí, realmente es una historia... Y luego, además, se da una situación peculiar porque por mucho que salga corriendo hacia el avión y no sepa nada cuando se le pregunte, pero es que este conflicto está Mercedes Fernández, la presidenta del partido en Asturias, metida de hoz y coce, porque también tiene esa peculiaridad. No es un asunto estrictamente local. Los estaban perfectamente dirigidos, digamos. Y da alas, esta sentencia da alas, que es otra cosa que habría que analizar ya posteriormente, da alas a la resistencia interna del PP gijonés, que, al igual que la resistencia interna, que en este momento es oficial, de Avilés, pues son dos parcelas que el PP regional puede dejar de controlar. Y cuando Gabino de Lorenzo hace unas semanas sale con su febril declaración, es decir, aquí hay que convocar un nombre, un voto en el Congreso para regional y presentar a Caunedo, etcétera, etcétera, inmediatamente Avilés dice, sí, estamos totalmente de acuerdo. Gijón no dice nada porque la disidencia estaba muy apagada, pero esto le da alas, con lo cual en los dos principales núcleos, o en dos de los tres grandes núcleos del PP en Asturias, sin menospreciar a las alas, por supuesto, hay unas tensiones internas importantes. Sí, lo que pasa es que el PP es un partido, bueno, todos los partidos, cada uno tiene sus peculiaridades, el PP tiene las suyas, y yo en el PP, históricamente, tengo la sensación de que no surgen notas o voces discordantes si no se corresponden con alguna nota discordante en Génova. Es decir, nadie desobedece flagrantemente. ¿Usted cree que no surgen? Yo creo que no. Hay latentes y la prensa local está, pero esas discrepancias, esas disidencias llegan a Génova, y Génova, la táctica que ha tenido siempre es la de reforzar al líder que tenga en cada lugar para que no se le arme un incendio y se le descontrole. Entonces, evidentemente, la actitud, digamos, es extremadamente piramidal en ese sentido, y entonces la oficialidad del partido, o la parte más oficial del partido, está siempre respaldada por Génova. A mí me ha parecido tibia la reacción de Génova cuando Gabino de Lorenzo se destapó con aquel burbujeante asunto. Yo recuerdo, no recuerdo exactamente quiénes fueron los miembros de la Dirección Nacional del Partido Popular que se pronunciaron sobre este asunto, pero no se pronunciaron sobre el asunto de fondo, sino sobre el momento. Sí. Es decir, tuve la sensación de que en Génova le dijeron a Gabino de Lorenzo, compañero, que te has adelantado, tenemos mucho lío. Pero no le dijeron que no tuviera razón. No le dijeron que no tuviera razón. Yo en este momento tengo motivos serios para preguntarme cuál es el grado de apoyo con el que Mercedes Fernández cuenta en Génova. Yo creo que no es en este momento que hay alguna reticencia, que Mercedes Fernández tiene el recorrido limitado en el Partido Popular. Bueno, y probablemente lo sepa ella, Probablemente lo sepa ella porque el recorrido de Mercedes Fernández ya es muy largo en el Partido Popular, y no me extrañaría que en Génova en este momento se estuviera pensando en un recambio en el Partido Popular de Asturias, después de algunos errores estratégicos cometidos también por el Partido Popular en Asturias. Javier, no lo ve tan claro. No, vamos a ver, yo creo que ya uno de los respaldos, desde luego, que tiene es el de Dolores de Cospedal. Y mientras Dolores de Cospedal se mantenga y tiene alguna daga moviéndose sobre su cuello, en el caso de Toledo, etc. Claro. Bueno, bien, entonces ese apoyo yo creo que tiene. Yo creo que en la estructura, en lo que es la cúpula en general, Mercedes Fernández todavía conserva apoyos. Y los resultados, tanto en las municipales como en las generales, no fueron desastrosos. Incluso, bueno, en las municipales desastrosos, sin paliativos. No, hombre, pero fíjate de dónde venían. Pero el Partido Popular tiene menos poder municipal en Asturias ahora que Foro. No, te estoy hablando de las regionales, de las autonómicas. Es decir, venían de la hecatombe del 11 con la victoria de Foro, y ahora en el Javier, 15 han remontado. Voy más allá. El Partido Popular de Asturias ahora tiene menos poder municipal que Izquierda Unida. Eso sí. La pérdida del poder municipal es objetivo, pero las grandes cifras autonómicas
viniendo como venían de la debacle del año 11, donde Foro se come prácticamente al PP, yo creo que el PP saca 6 diputados y Foro 20 y pico, es decir, cuando es Pérez Espinosa candidata. No, las cifras no son tan bueno, la horquilla eran aproximadas, quiero decir, a los resultados de 2015 del año pasado, donde remontan, incluso suceden las generales de diciembre, que van de la mano PP y Foro, y obtiene los 3 diputados nacionales, que era la expectativa que tenían. Bueno, esos resultados no son del todo malos para Mercedes Fernández. Ahora, es impreciso o es muy difícil de prever lo que va a suceder en el Partido Popular a partir de bueno, pues si hay nuevas elecciones a partir de junio. Sí, en todos los órdenes. Yo tengo la sensación, estamos en un periodo preelectoral. ¿Ya estamos en periodo preelectoral? Sí, yo mantengo esa teoría. Yo creo que incluso están jugando ya todos en Y yo creo campaña. que en el Partido Popular de Asturias ese hecho no es irrelevante para analizar lo que está ocurriendo. A mí me parece que el principal error estratégico que ha cometido Mercedes Fernández ha sido la coalición. La coalición en las últimas elecciones generales con Foro. Y me parece que, no sé a Dolores de Cospedal si le habrá gustado mucho, pero a algunos compañeros de la dirección de Génova de Dolores de Cospedal no les ha gustado nada que en Asturias pues se le regalara a Foro un senador y un diputado. Probablemente el resultado de la coalición fue mejor que el que hubiera tenido el Partido Popular solo, pero el Partido Popular de Asturias, el primer objetivo estratégico tiene que ser el de consolidarse como el partido de centro-derecha y eliminar a Foro del mapa político. Y es que la coalición, para eso, ha sido un error de libro. Foro no tendría representación en el Congreso y en el Senado si Mercedes Fernández no hubiera alentado esa coalición. Y yo creo que eso no le ha sentado mal a todo el mundo. Vamos a ver, y voy más allá, perdona, es solamente un apunte más. Mi sospecha es que hay una parte del Partido Popular en Asturias y en Madrid que, ante una perspectiva de elecciones generales a la vuelta de unos meses, no ve con buenos ojos que sea Mercedes Fernández quien tenga la capacidad decisoria sobre la confección de listas y de aliados. Eso es mi impresión. Sí. Y si no es Mercedes Fernández, ¿quién podría ser? Pues una gestora, quien la sustituya. Lo que pasa es que yo insisto en que el PP no es dado a darse golpes de Estado contra sí mismo. Pero bueno, en cualquier caso, sobre la coalición en particular, yo creo que fue un adelanto de lo que va a ser el movimiento natural de los votantes. Desconcertó a muchos en Foro y en el propio PP, eso es indudable. Y le podrían pasar algunas facturas a Mercedes Fernández sobre ello. Ha abierto heridas serias. Pero la coalición adelantó lo que va a ser el movimiento natural de los votantes, es decir, el votante de Foro ha ido volviendo al PP. No todos, porque evidentemente en estos momentos hay marquesistas que jamás volverán al Partido Popular y han pasado ya prácticamente 20 años de la crisis de Marqués. Pero hay un retorno que la coalición adelanta en el sentido de decir, ustedes tarde o temprano van a venir a nosotros. Podemos discutir mucho sobre flujos de votos para acá o para allá, pero yo lo que afirmo es que la situación de Foro, de no haberse producido esa coalición, sería un grupo político con Gijón como la aldea gala y anulado en Asturias. Sí, eso es cierto. La coalición le ha dado aire a Foro, le ha dado un senador y un diputado, que tiene incluso trascendencia en términos de sostenimiento económico del partido. Es decir, Foro estaría prácticamente liquidado en Asturias de no haberse materializado esa coalición. Y todo ese movimiento del que me hablas sería mucho más plausible en Gijón si se hubieran quedado solos como una fuerza política de carácter local. La solución de Gijón sería más sencilla de no haberse llevado a cabo esa estrategia. Esa es mi opinión, muy personal. Yo creo que... y luego te digo más, porque
te decía que ha generado heridas muy profundas en algunas personas, en una parte del Partido Popular de Asturias, porque hay algo que está latente desde hace mucho tiempo, y es la apuesta de Mercedes Fernández por los que muchos afiliados del Partido Popular consideran los traidores. Es decir, Mercedes Fernández en algún momento ha dado la sensación, y es la sensación que tienen muchos afiliados del Partido Popular, de que, caray, ha dado preferencia a los que vuelven de foro a nosotros que hemos sido fieles al Partido Popular. Y esa corriente en el Partido Popular de Asturias existe. Y le están guardando las dagas, las tienen en el bolsillo. Sí, bueno, hacia y dirigidas a Mercedes Fernández. El Partido Popular es un partido, de Asturias es un partido que se consume cada 10 o 12 años. O sea, en 98 fue Marqués, es una tradición, Cascos sí. Fue la siguiente catarsis, y yo nunca descarté que haya una tercera catarsis, que podía estar anunciada por Gabino de Lorenzo hace unas semanas, luego parece ser que la cosa se frenó. Ahora, el descontento sí puede existir, no te lo niego, pero el mensaje de la coalición y por parte de Mercedes Fernández fue algo así como decir: venid aquí, los que andáis descarriados, o sea, y en travesía del desierto venid al seno que siempre fue... Tú me estás explicando la intención, y yo estoy hablando del resultado. Vamos a ver. Y hablando del resultado, porque apuntan ustedes que, bueno, pues si, como lo consideran ustedes, si son grandes analistas, estamos a vuelta de elecciones, pues pueden quedar poco menos de 3 meses, que no es mucho tiempo, pero es el suficiente como para que la crisis del PP de Gijón no pueda esperar a que se resuelva sola. ¿Qué creen ustedes que debería hacer Mercedes Fernández ante esta nueva situación de nulidad en el Partido Popular de Gijón? Explicarse. No, supuestamente, digo, en el terreno práctico, supuestamente nombrar una gestora. Sí, es que no queda otra. Porque en este o recurrir la sentencia y prolongarlo, porque es que yo ahí, los plazos judiciales también cuentan. Y los desconozco, dicho sea de paso. Es decir, habría que analizar los plazos y desde el punto de vista de la táctica política, pues ver lo que conviene, que no tengo ni la menor idea, por cierto. O sea, habría que ver, en caso de recurrir a esa sentencia, a dónde nos llevaría, mantener la actual Junta Local mientras tanto y luego resolver. Eso es algo que se me escapa bastante. Supongo que en los próximos días tendrá que informar. No obstante, claro, Gijón es una gota, no pequeña, pero es una gota en el mar de complicaciones que tiene el Partido Popular a nivel nacional, ¿no? Es decir, ante unas nuevas elecciones, etcétera, etcétera. Sí. Y bueno, supongo que la cosa se hará de tal forma que se procure que el PP procurará que no interfiera en las urnas que pueda haber a finales de junio, etcétera, etcétera. Bueno, eso es irrelevante. Depende más de la disidencia. Es decir, si la disidencia gijonesa dice ahora es la nuestra, nos ponemos el cuchillo en los dientes y vamos a por todas, entonces, claro. En Génova, pero yo no sé cuantificar ahora mismo cuánta es la disidencia gijonesa. Seguramente en Génova el problema de Gijón es anecdótico, pero el problema de Foro es un grano en un sitio bastante doloroso. Yo creo que lo perciben como algo terminal. No claro, esa es la clave. Lo perciben como algo si era terminal, ¿para qué le dieron aire? No le da oxígeno. Bueno, claro. Ese es el señores, problema. Pues ahora, con su permiso, vamos a acercarnos un poco más y vamos a acercarnos a Serín, a la Zalia, porque han salido 2 noticias. Una, la Zalia recurrirá a las sentencias de los expropiados que superen los 600.000 euros, es decir, las demás no, las da por buenas. Y luego hay una que es curiosa, condenada a la Zalia por pagar suelo para Fava como si fuera para plantar lechuga. Señores, ¿qué es que el suelo de Fava se cotiza más o menos que el suelo de lechuga? No sé, es que yo de los asuntos hortofrutícolas estoy por decir que paso palabra, porque no lo tengo nada claro. Sí. Las valoraciones que hicieron los técnicos del Principado, pues probablemente, o el justiprecio que le asignaron, pues no era tal justiprecio, o sea, no era un precio justo, por lo que se deduce de estas decisiones judiciales. Pero bueno, hay una constante, y es que efectivamente los
los servidores del bien común siempre velan mucho por el bien común a la hora de las expropiaciones, y normalmente son expropiaciones en general a la baja, ¿no? Sí, que suelen corregir después los tribunales haciendo un verdadero justiprecio, ¿no? Entonces eso ha sucedido, claro, en la Zali estamos hablando de muchísimos, de miles y miles de metros de... Inicialmente iba a tener 1 millón de metros cuadrados, luego ya eso se redujo sustancialmente y tal, entonces estamos hablando de unas cantidades que, aunque sea muy barato el suelo, cada metro cuadrado y tal. Lo que yo desconocía, es cierto, es que a la hora de la valoración se tiene en cuenta si ese suelo que ha sido expropiado pues es un suelo para un cultivo, para otro, o para lo que comentabas antes, o para pasto, o para lo que sea, ¿no? Y bueno, pues hay un... En cualquier caso, sí parece que las sentencias de los tribunales son unánimes. Todas están dando la razón a los que reclamaban una mayor tasación. Sí, lo que pasa es que, Bernardo, eso no es algo tan singular. O sea, yo es que veo cuando se hace una línea eléctrica, por ejemplo, pues ocurre lo mismo con Red Eléctrica Nacional. Generalmente establecen un justiprecio a la baja y los afectados, pues o bien individualmente y en algunos casos de forma colectiva, pues se ven obligados también a recurrir a los tribunales y encarecer las expropiaciones, porque después de todo el que tasa la baja también lo hace, yo comprendo sus razones, es decir, trata de abaratar costes y luego si los tribunales me dicen que pague más, pero cuando se hace una carretera pues también ocurre algo, no, algo y en parecido, en grandes operaciones es muy raro que en un proceso de expropiaciones no haya sentencias de este tipo. En grandes operaciones de suelo, también en Gijón, de Sogepsa, por ejemplo, pues en Montevil Oeste, si no recuerdo mal, también hubo varias sentencias que elevaron la valoración y algún porcentaje alto de las unidades de gestión que hay en las ciudades, en general por parte de las constructoras. Por eso digo que el funcionario que hace, o los funcionarios que hacen esas valoraciones iniciales, o lo que luego se comunica en la llamada hoja de precio, etcétera, etcétera, pues velan por el bien común, decir, bueno, que le cueste lo menos posible a la comunidad, ¿no? Pero bueno, luego efectivamente, afortunadamente hay instancia de reclamación, que son los tribunales, y el juez tiene que hacer efectivamente que sea verdad la palabra justiprecio, o sea, que sea precio justo. En cualquier caso, no deberíamos pedir a los funcionarios una mayor pericia a la hora de tasar, porque luego al final eso se traduce en pleito. Yo lo que les pido a los funcionarios es que velen por el interés público. ¿Dónde está la frontera? ¿Dónde se han pasado en la tasación a la baja? Pues no lo sé, pero claro, es que si los funcionarios hicieran un ejercicio de generosidad para evitar este tipo de tal, a lo mejor resulta que a las arcas públicas, a los ciudadanos de a pie, pues nos sale por un potosí cualquier tipo de operación de este tipo, que requiera un cierto volumen de expropiaciones. Es que depende desde el ángulo desde el que lo mire. Y además los funcionarios tienen que mirar por el interés público también. La legislación urbanística, y concretamente la de valoraciones, por lo poco que yo conozco, es enormemente compleja. Y no solo eso, sino que ha sufrido varias reformas en los últimos años, la ley de valoraciones, etcétera, etcétera, no sé si es de 2007 o incluso anterior. Y efectivamente yo creo que hay criterios de valoración que son bastante discrecionales. Es decir, en el sentido de que ofrecen una horquilla. Eso es. Y entonces, bueno, pues depende de eso. Señores, no tenemos tiempo para más, tenemos una noticia muy curiosa que comentar, pero aquí los tiempos mandan. Javier Morán, redactor y columnista de La Nueva España. Ángel Fabián, periodista de informativos de Radio Asturias, de la cadena SER. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Asturias Televisión. Y a ustedes, ya saben, les vuelvo a ver aquí, en 7 días, en Asturias es Noticia. Buenas.